¿Te puedo poner una gafa? No te jode, ¿no? No. Porque me está matando un poco la resolana. Si querés, nos cambiamos de... No, así estoy perfecto. Si no te molesta a vos... No. Porque a veces, viste, dicen, ¿cómo el tipo se dejó los anteojos puestos? Sí, entiendo, pero... Yo sufro mucho la luz de frente, mucho. Ah. Soy Bien. conejo. ¿Sí? Bueno, ya, Ricardo, muchas gracias. Saltaba. Mi nombre es Matías Hortas, a Sala Llena. Qué grande, a Sala Llena. La tengo registrada, Sala Llena. ¿Ah, sí? Sí. Genial, a Sala Llena y también, colaboro en la revista Miradas de Cablevisión, así que ahí... Estás a full. Está muy bien. Bueno, ¿Te felicitaciones. gustó? La película, no sé, yo también, que todo el mundo dice que es un poco exagerado, pero sí, me encantó. ¿Te acusan de exagerado? Sí. ¿Sabés quiénes te acusan de exagerado? ¿Quién? Los tímidos. Puede ser. Los que no se atreven a decir lo que piensan o lo que sienten. Puede No ser, los ¿no? escuches. Por favor, te lo pido, no los escuches. Sí, una película... No lo digo por la película, lo digo por la vida. Sí, ¿no? Totalmente, sí. Es impactante la película. Desde mi punto de vista, es la película más violenta, más audaz y más perturbadora y provocadora de la historia del cine argentino. ¡Qué grande! Y... Hoy te jugaste con una... Y una- bueno, y una de es las perturbadora, es perturbadora. Total. Porque nos coloca en la posición, en la posible posición de cada uno de los personajes en ese contexto. Y entonces nos analizamos a nosotros mismos tratando de ¿yo qué haría? Totalmente. Y remontándonos así como al origen del proyecto. ¿Cómo llegas? ¿Cómo te llega el guión ahí de Damián? La verdad no me acuerdo. Debe haber sido por los cánones naturales, los caminos que siempre ocurren, que es que te llaman de una productora, hablan con la agenda, no sé qué, están interesados, no sé qué, querés leer el libro, bueno, dale, ¿no? Leí el libro. A partir de ahí te puedo contar porque sí, me acuerdo. Leí el libro, no me acuerdo por dónde vino, pero sé que vino por el lado de... No, vino por el lado de Damián, no vino por el lado de la producción. Damián específicamente me buscó para hablarme de esto, me gustó, leí el libro, me encantó, porque a mí me pasa lo mismo que a vos, en ese sentido. Yo sí, no sé si está bien o mal decir esto, pero yo leo un guión cinematográfico como leo una novela, como leo un libro, como hago todo, es decir, como desprovisto de todo tipo de preconcepto. Entonces me gusta que una historia me lleve. Y cuando me subí a estas historias, me llevó de principio a fin, no pude detenerme, quería saber más. Entonces, cuando terminé le dije, sí, contá conmigo para lo que sea, no sé ni dónde ni cuándo. Y después empezamos a charlar. Genial. O sea, primero te mandó el guión y después específicamente hablaron de qué papel, de qué historia... No, cuando me mandó el guión me dijo dónde me veía él en dos posibles historias. Ah. Sí. Dónde me ubicaba él. Y me deslizó esa especie de opción posible, que te veo en tal historia o en tal otra. Y yo leí todo el libro, no solo esas historias, todo el libro, y cuando fui a la segunda o tercera lectura, que es lo que normalmente hago, ya más específico, descubrí, no sé por qué motivo, que mi corazón estaba más cerca del que hice finalmente, que de otro que me había ofrecido. Entonces, que había quedado como flotando, no es que me lo ofreció, me dijo, podría ser tal otro también. Descubrí que estaba más cerca en sensibilidad de ese personaje. Y ya no te pregunto si alguna vez, sino cuántas veces estuviste a punto de perder la cabeza o de llegar o de cruzar ese límite que cruza ese personaje. No. De cruzar el límite me vi muy pocas veces. Yo soy tipo muy prudente, muy respetuoso, muy cerebral, por consiguiente soy un tipo muy sufrido, porque yo venero y admiro a aquellos que se cagan en todo y que hacen y dicen exactamente lo que se les cruza por la cabeza sin medir consecuencias. Me saco el sombrero que no tengo ante esa gente. Yo soy todo lo contrario, yo soy precavido, cauteloso, prudente, respetuoso, educado, trato siempre de ponerme en el lugar del otro. Si alguien me agrede, digo, ¿qué lo habrá llevado a decirme semejante barrabasada, este tremendo hijo de puta? Pero todo con mucha calma y tratando de recuperar mi eje. Trato de que los acontecimientos no me desplacen del eje. Si un acontecimiento, un contexto me desplaza del eje, es porque definitivamente no tuve posibilidad de analizar. Y entonces, como no me gusta mi versión, cuando no analizo, no me gusta mi propia versión, porque en realidad lo que más miedo le tengo es a mi propia violencia, no a la externa.
porque nuestras propias violencias son producto de la acumulación de injusticias, o de lo que hemos sentido como una injusticia, aunque a lo mejor no lo fue, de lo que hemos ido acumulando capa sobre capa, sobre capa, sobre capa, y nos coloca en un lugar de tal erosión epidérmica, estamos medio como en carne viva, y entonces a lo mejor llega la persona menos indicada en el momento más inoportuno y te empuja hacia un límite que no querías encontrar, y te descubrís reaccionando como un energúmeno, cuando en realidad a lo mejor la responsabilidad total de eso no es del último que llegó, sino de todos los anteriores. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente, como la gota que rebalsó el vaso. Exactamente. ¿Sí? Entonces yo siempre trato de preservarme dentro de lo que puedo, cerca, merodeando mi eje. Me pregunto, es algo que me pregunto con mucha frecuencia, espera, Ricardito, ¿vos harías esto? ¿Dirías tal cosa? ¿Te afectaría de tal forma? Entonces siempre trato de ponerme en el lugar del otro. A veces me paso, porque hay tipos que me han cagado, hay gente que me ha hecho cosas malas, me ha hecho cosas injustas, abierta y decidida y deliberadamente injustas. Y en el camino de tratar de entenderlos, comprenderlos para no enojarme, lo encuentro. El problema mío es que encuentro siempre el mecanismo para perdonarlos. Entonces no tengo ese chip, esa térmica que salta, que hace que no midas nada. Yo no soy eso. A lo mejor lo soy en otra encarnación, pero como no creo en las reencarnaciones, no lo voy a hacer yo. ¿Y qué? Bueno, tu personaje tiene una actividad muy específica relacionada con esto. Me gustó mucho eso. Me gustó mucho eso porque yo lo tomé, ¿sabes qué? También desde cierto punto de vista, como una película de aventuras. De aventuras disparatadas, enloquecidas, encorsetadas en historias cortas. Y eso me gustó también, me gustó el formato, me pareció un desafío el formato. Yo ya venía de hacer una cosa de un formato similar con Cesc Gay en Cataluña, pero orientado hacia otro foco, hacia otro terreno, digamos. Y me parece, por otra parte, y esto ya me descubrí diciéndolo 2 o 3 veces lo que va el día de hoy, así que ya se va a convertir en una especie de obsesión, me parece que este tipo de formato está mostrando un camino posible, ¿sabes para quiénes? Porque es algo que yo detecté con los operaprimistas. El operaprimista, ¿se molesta que te hable de esto o no? No, ¿cómo me molesta? No. El operaprimista es alguien que durante mucho tiempo estuvo craneando una historia, que ha quedado sola en su cabeza rebotando de occipital a parietal. Entonces decide, finalmente se encuentra con la posibilidad de hacer su película, su primera película. Son tantas las ideas que acumuló en tanto tiempo que cuando las quiere meter en una sola historia, la rebasa, la desborda, la intoxica y la agobia de ideas y pensamientos accesorios y paralelos. Entonces me parece que este formato es un formato que le permite a los operaprimistas contar varias ideas, ¿entendés? En formatos un poco más prudentes, ¿me entendés? O sea, ¿por qué vas a hacer un largo todo lo que acumulaste en tu cabeza? Yo mismo no podría. Yo, por ejemplo, a veces deslizo y escribo algunas cosas, me impacta alguna escena de la vida real o imaginaria y la trato de bajar a un papel, aunque soy un perro haciéndolo, pero me doy cuenta de que si yo me propongo contar una historia como me lo han propuesto, un largo y demás, son tantas cosas, las escenas que tengo en la cabeza, que no podría hacer la selección. Y me parece que eso es un poco lo que también le pasa a Damián, a pesar de que lo hizo y lo logró, el guacho. Que a mí lo que me gustaría saber es cuáles son todas las historias que dejó afuera de esta película, más allá de las que dejó adentro de la película. ¿Entendés qué quiero decir? Porque seguro que tuvo que hacer una acción. Él mismo declaró que tenía como 12 en principio y después fueron, no sé qué. Claro. Me gustaría conocer las otras 6. Ah, no conocen las otras. No, eso forma parte de su intimidad, o no sé si hay alguien que tenga acceso a eso. Pero además yo que he tenido la oportunidad de trabajar con él codo a codo y que en el trámite y la dinámica del rodaje fuimos conociéndonos y hablando de una cosa y de la otra, como 2 enfermos cinematográficos por distintos motivos, me di cuenta de que tiene muchas historias en la cabeza. ¿Sabes qué es lo que me parece fantástico de estar aquí hoy, acá, acompañando Relatos Salvajes, y que la repercusión, el rebote que está, la devolución que viene ya del rum? A mí lo que más me gusta de todo esto es cómo creo yo que lo va a instalar a Damián frente a sí mismo, en términos cinematográficos y de
apertura potencial hacia adelante, porque es un tipo que, por lo que yo sé, tiene tantas historias en la cabeza que me gustaría saber qué carajo está tramando ya para la próxima, porque no sabes las historias que tiene en la cabeza. Todo el tiempo me cuenta imágenes, todo el tiempo me cuenta historias, todo el tiempo me dice, tengo una de no sé qué, y me cuenta un pedacito, ¿me entendés? Es un enfermo cinematográfico, es un animal cinematográfico. Está plagado de imágenes y de historias, y lo que me gusta es que es muy fiel a las imágenes que te plantea en principio, porque después te das cuenta de que es consecuente con eso que él quiso plantear y que lo lleva a cabo. Entonces, me muero por saber cuáles son las próximas que van a aparecer en su cabeza. No como actor, como espectador. ¿Entendés a qué me refiero? Totalmente. Yo sé que esto que está ocurriendo hoy aquí me da mucha alegría por todos nosotros, por los actores, por la producción, por todo, pero especialmente por él, porque me parece que es una mano en la espalda que le dice, anda pibe, anímate. Totalmente. ¿Entendés? Total, y encima como él llevaba tanto tiempo sin mostrar así una obra... Es muy joven, tiene 38 años. Yo me enteré hoy que tenía 38, yo creí que teníamos 60. No por el aspecto físico, por lo que tiene en la cabeza. ¿Me entendés? Hoy me enteré que dijo en un momento 38 y yo... me está cagando, se sacó 10. Excelente, bueno, hablabas de cinefilia, de trabajo con Cifrón y... Bueno, en el caso concreto de la historia que protagonizás, sobre todo tu personaje, bueno, es inevitable pensar en Un día de furia. Sí. ¿La tuvieron en cuenta? ¿Qué otras cosas tuvieron en cuenta? No, yo no tuve en cuenta jamás Un día de furia, a pesar de que me acuerdo perfectamente de la película. No sé si Damián sí por ahí lo ha tenido en cuenta, pero las referencias, viste, yo tengo más en cuenta cosas de la vida real que del cine. Y como te decía antes, yo no necesito ir a hacer ninguna investigación de archivo ni nada para entender qué le pasa al tipito en cuestión. Quiero decir, hay algunas caracterologías o biotipos que no tenés que ir a hacer una investigación a la Biblioteca Nacional. Los tenés al alcance de la mano. Y yo creo que a los espectadores nos pasa un poco a todos eso. Que vos decís, este lo tengo. Este es como fulano, como mengano. Yo soy muy espectador, acabo de descubrirlo. Perfecto. Como aquello de primero especto, luego actúo. Claro, observando, digamos, todo lo que te rodea. Y bueno, es un poco lo que hay que hacer. Sí. Yo eso no puedo ir en contra de eso. Es como una especie de manía que tengo. Estoy todo el tiempo atento a lo que está ocurriendo alrededor. Genial, esta es una nueva experiencia tuya acá en Cannes. ¿Habías estado en otras oportunidades, bueno, con Capero? No estuve nunca. ¿No habías estado? No. Vení, vos no ves completamente lo mismo. I'm a virgin. No. Claro, pensé que habías estado con... Con Elefante Blanco vino Jeremy Renier, mi gran amigo y colega Jeremy Renier. Lo tengo por ahí dando vueltas, me está buscando anoche, me llamaba a las 3 de la mañana, el hijo de puta. Lo adoro, pero vino él con Trapero otra vez. Y yo vine hace muchos años con Bielinski a buscar financiación para el Aura, pero outsider total, no estábamos dentro del festival, estábamos de ocupa, ¿viste? Íbamos por las mesas, una cosa rarísima. Y ahora, bueno, vas a filmar otra vez con Ceci Gates, ¿no? Sí, está buena esa historia, vamos a ver, durísima. ¿Sí? Es una comedia dramática con humor, pero durísima, vamos a ver qué pasa con eso, ya veremos. Wow, y seguro la peli sí va a generar mucho ni hablar, porque esta es de impacto, esta es impactante. Es muy difícil quedarte medio afuera, decir, no la entendí. Claro. No, ¿sabes qué? Muy buena iluminación. Me lo tengo que llevar. Bueno. Infinitas gracias, Ricardo. A vos, fue un placer. Esto fue un oasis en el medio del desierto. Total. Imagínate, estoy tratando de hacerme entender con gente que no habla mi idioma. Así que cuando me encuentro con alguien en mi idioma, aprovecho y me enamoro. Pero ella, ahora sí que está ahí dentro de tu idioma también. ¿También? Sí. Bueno, no con todo el mundo me enamoro.